no las tiene, o sea, cuando uno no las tiene, no se da cuenta de lo que significa, ¿no? Bueno, 7 de cada 10 turistas son extranjeros. Europeos fundamentalmente son gente que está habituada a todas estas cuestiones de la movilidad sostenible, ¿eh? Son gente que nos llevan años. No conseguimos ponernos todavía a ese nivel, ¿vale? El sistema de transporte tiene buena aceptación, decíamos adelante. Cuando ellos les preguntan, los turistas son mucho menos exigentes que nosotros. También es verdad que vienen aquí de vacaciones y uno no tiene los mismos requerimientos, ¿no? No es lo mismo, a mí me da igual esperar 5 minutos más y cuando tú esperas 5 minutos más la guagua, te está cabreado. ¿Vale? Y bueno, se valora positivamente la implementación de propuestas de movilidad no motorizada. Eso lo valoran muchísimo. El ruido es una cosa que también te das cuenta cuando la tienes, ¿no? Y esta gente valora mucho. Son ciudades mucho más tranquilas, son países donde no se toca el claxon, no se toca como aquí. Y nosotros, yo creo que en eso estamos bien. Yo generalmente ahora estoy viviendo mucho en Latinoamérica, me aseguro que he hecho en falta la tranquilidad aquí. Bueno, y básicamente, y en orden de prioridades, ellos valoran pues, la mejora del transporte público, la instalación de carriles bici, la regulación del aparcamiento en superficie, una cosa que ellos comentan, ¿vale? La restricción del tráfico de coche y luego, por último, los eventos de paseo peatonal, que tienen mucho. En cuanto a los no residentes, es decir, los turistas, pues hacen 152.000 viajes, ¿vale? En el entorno inmediato a la residencia, es decir, ya solo en el entorno de la zona turística son 152.000 viajes de turistas todos los días, ¿eh? Esto es por día. Y casi lo mismo, 150.000 casi, fuera de ella. Efectivamente, los mismos viajes dentro que fuera. En cuanto al reparto modal, voy directamente a los números cortos. En el entorno inmediato, pues 72% a pie. O sea que el turista básicamente se mueve a pie. Cuando sale fuera, ¿vale? 72 en ADN, 81 en errores. ¿Vale? Y cuando sale fuera, pues fíjese, vehículo privado 15% y guagua más taxi 12%. De los modos mecanizados, de lo que sale fuera, pues bueno, básicamente se reparten coche de alquiler 40 y pico % y guagua discrecional 40%. O sea, la guagua discrecional es un modo de transporte tremendo. Además, estupendamente. Estupendo porque va muy ocupado. Así como las guaguas regulares de pizza las llevamos desocupadas, yo diría que hasta probablemente si hiciéramos un análisis coste-beneficio, no la gente de economía, yo creo que contamina más un viaje probablemente en transporte público en Tenerife que un viaje en vehículo privado casi, ¿eh? Porque al final los 4,6, las externalidades que contamina la guagua para la ocupación que tiene, seguro que hay muchas rutas que saldrían desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista, bueno, de un análisis coste-beneficio saldrían seguro que peor casi que un vehículo privado, ¿no? Ahora mismo, tal y como está, al final podríamos llegar a cuestionarnos la paradoja de decir, bueno, pues vale la pena gastarnos tanto dinero en un servicio de transporte que no lleva a nadie. Bueno, no sé qué me mataría cualquier político, pero entonces sí. Está, efectivamente. Bueno, y los motivos de los turistas para hacer los viajes, bueno, ir a la playa, 34%, de los cuales vamos 79% a pie, pasear, un 33% y compras un 11%, ¿no? Lógico que las motivaciones no sean las nuestras. Son otras completamente distintas, pero sin embargo conviven y deben trabajar en el mismo sitio, ¿no? Analizamos la red diaria para ver qué podíamos hacer a ese respecto, ¿no? Bueno, los números ni se ven, no está ahí, claro, pero básicamente les digo, lo que ven ahí son números de viajes en hora punta, o sea, viajes no, perdón, sí, el tráfico en hora punta, ¿no? Coches que pasan en hora punta. Pues tenemos calles con 2.000 y pico vehículos y muchas calles con 500 y pico. O incluso algunas que ya han sido peatonalizadas con casi 700 por hora, que siguen siendo mucho. Quizás no las teníamos que haber hecho tan peatonales. Bueno, peatonales, perdón, son rodonales, le llaman, o coexistencia, no sé cómo quiera, como puede ser toda la avenida de Rafael Puig y demás, pues, que tienen 600 o 700 vehículos. Quizás son demasiadas, no hemos conseguido eso, quizás tenerlo de forma optimizada. En cuanto al aparcamiento, la zona 3 y 9 que les comentaba antes, la zona 3 es bueno, la zona 9 básicamente es la zona que ven ahí de los cristianos, la que ven en azul oscuro, la zona 3 es la de al lado, directamente la colocada al oeste, ¿no? Respecto al aparcamiento, pues bueno, ¿cuántos estacionamientos diarios hay en el viaje? Pues hay 11.000 coches aparcados todos los días en las calles de Adeje y 20.000 coches en Arona. Hay una gran demanda de aparcamiento en la zona que veía antes, la 9, la que veía en azul oscuro, y bueno, no les quiero abrumar con números, pero pues fíjense,
pues 7.000 vehículos de residentes y 14.000 vehículos de trabajadores, de gente que va a trabajar todos los días. 14.500 vehículos estacionan todos los días. Y los dejamos estacionar hasta delante del hotel. Y cuando estacionan delante del hotel, si entré a las 6 de la mañana, no me voy hasta las 2 de la tarde. Luego llega el otro que quiere buscar el aparcamiento o el camión de descarga y bueno, se monta. No hay. Como no pago, pues me da igual. Pero tampoco, claro, si no pago, lo dejo delante. Si tuviera que pagar, o si tuviera una hora limitada, pues lo tendría pues, un poquito más lejos, seguramente, ¿no? Antes, Manuel comentaba que los Palmas habían alcanzado un 20% de la cuota del reparto modal a favor de la guagua. Claro, nosotros que no podemos conseguirlo. ¿Por qué Las Palmas no ha alcanzado? También ha hecho una política importante de regulación del aparcamiento. Y la gente al final está contenta, ¿eh? La gente no protesta. El de Las Palmas no es diferente que el de aquí. Más protestón todavía el de Las Palmas. Las Palmas no protesta. Y no protesta porque, empezando por el comerciante es el primero que quiere que el parquímetro que está roto delante de su tienda lo arreglen. Porque él se da cuenta que antes tenía un vehículo que no se movía de ahí y ahora le pasan alrededor de cerca de 4 vehículos, a lo mejor en toda una mañana. Claro, 4 vehículos que pueden ser clientes suyos. Entonces, ellos no se dan cuenta de eso. Al final nos vamos acostumbrando. Bueno, si tengo que trabajar 8 horas, que lo puedo dejar un poquito más lejos, bueno, empezaríamos aquí un debate social, ¿no? Oye, la gente que vive en una zona muy lejana porque no puede comprar una vivienda en el centro de una ciudad, pues es verdad que parecería una discriminación. Pero ahí hay ofertas. O sea, los que Park and Ride, que comentaba Manuel antes, los aparcamientos de instrucción, habrían ofertas. Y ahí la gente se es que nos basta casi con poner un solar un poquito más arriba. Bueno, en fin, al final la presión de tráfico y aparcamiento es notable, ¿eh? Es notable en la zona turística y es debida básicamente al no residente más que al turista. Pero claro, tiene consecuencias en el ruido, tiene consecuencias en la degradación del espacio turístico. Y los turistas lo han dicho. Lo han dicho, ¿no? Bueno, el aparcamiento del coche alquilado, fíjense que se reparte así, el 40 y pico aparcan en la calle y en aparcamiento público entre el 50 y el 35%. Para hacer todo esto, bueno, pues hicimos unas caracterizaciones al final por hora, incluso de cómo evolucionan los aparcamientos por hora del día, ¿no? Voy a pasar muy rápido. Aquí seleccionamos una zona, me acuerdo, está aquí, pues, cerca del Duque, esto es precisamente en la avenida Bruselas, me parece, sí, la avenida Bruselas, donde al final evaluamos, pues bueno, la ocupación que había de coches a lo largo de todo el día, hora por hora, registro de matrícula por registro de matrícula, ¿no? Entonces vemos ahí, fíjense, ven, la línea roja es la totalidad del aparcamiento, los que ven en naranja son coches mal aparcados, los que ven en verde son coches que están bien aparcados. La tasa de rotación, es decir, el número de vehículos que aparcan en una misma plaza durante todo el día es 3,3. Y la media duración son 4 horas. Solo trabajando en estas cuestiones en los sitios donde interesan, podemos disminuir las medias de duración, no tiene por qué estar tanto tiempo a lo mejor, y las tasas de rotación aumentar. Trabajando en esto. Yo no digo pagar, quede bien claro. No digo pagar, pero sí que se puede trabajar buscando lo que nos interesa en cada sitio, aprovechando los usos del territorio que hay ahí. O incluso, no sé, hasta en el Teide, ¿no? Podría pasar, haberme comentado algo, podría gestionarse directamente, ¿no? Entre todos ellos. Bueno, ¿qué pasa con los residentes, los no residentes, etcétera? No voy a entrar más en esto, cómo entran y salen todos los días y tal. Asimismo, una zona, hablábamos antes, yo estoy aquí indicando un poco la metodología de estudio de lo que puede ser un plan de movilidad en una zona turística, ¿no? Analizamos luego el transporte público. Lo que ven aquí son las coberturas de las paradas. Es decir, lo que veríamos que el territorio, ahí como una marca de color, bueno, ahí aquí es rosado, ahí parece azul, casi o negro. Sería la zona que es accesible al transporte público, en un radio de 200 metros de una parada de transporte público. Efectivamente, tenemos un buen sistema de transporte, y aquí también. Perdona. Bien, sí, a ver, ¿Puedes comentar por qué la Villa de Oro no tiene...? Sí, al final, fíjense,
hay para el transporte público. Milla de oro, aquí. Sí. Básicamente al final esto, a pesar de que se intentó, pues tuvo la misma experiencia. Ustedes no sé si recuerdan lo de, había uno que se llamaba Aerobús, ¿bueno? Al final porque claro, hay muchos colectivos, o sea, en este caso el colectivo de taxi es tan fuerte en esta zona que se niega a que puedan haber paradas de transporte público, pese a que los turistas lo demandan, ¿no? Bueno, es así, pero claro, no solo el transporte público para los turistas, el transporte público para los residentes también. O sea, si yo tengo que ir a trabajar allí, pues tengo que aparcar un poquito más. Tengo que aparcar, no, tengo que bajarme un poquito más lejos. No es demasiado, pero claro, a todo el mundo. Yo puedo entender que el turista dice, bueno, pues mira, el turista que pague y que al final, pues, das a un colectivo que también tiene que vivir, le das unos ingresos. Pero bueno, es que tampoco puede ser así. Al final llegaban a quemar las paradas de transporte público. No llegamos a un acuerdo. Al final tenías que o lo retiras o te lo quemo, ¿no? Básicamente. También los parkings tienen intereses específicos, ¿no? En toda la territorialización de... Ahora veremos el tema del aparcamiento, efectivamente, porque el tema del aparcamiento también es otra cuestión. Y hay muchos aparcamientos que están cerrados, pero están cerrados porque al final no resulta tampoco rentable, ¿eh? Si yo tengo un aparcamiento, pero la oferta por fuera, me he gastado dinero en hacer un aparcamiento, ¿vale? Para la explotación, y por fuera hay una oferta indiscriminada que no paga, evidentemente tengo todas las de perder. Fíjense, la frecuencia de paso, lo que ven en los nudos pequeñitos en verde, son frecuencias de paso inferiores a 15 minutos, básicamente la red. Y la que ven en naranja alcanza hasta 1 hora, ¿vale? Sí. Las que ven en amarillo, las del lado del eje, pues son 30 minutos. O sea, tenemos una buena frecuencia de transporte público en esta zona. En cuanto a demanda de plazas por tramos, pues, fíjense, en rojo ahí hay al final entre 7.500 y 10.000 usuarios cada día, asientos ocupados cada día. Pero claro, si lo ponemos en relación demanda-oferta, pues ya los números nos bajan. Es decir, tenemos muy buena oferta. Es que en realidad, claro, dicen, no, la web funciona. ¿Qué va? A él le gustaría muchos sitios tener los huevos que tenemos aquí. Otra cosa es que la gestionemos de otra forma. Como decía Manuel antes, de forma más eficiente, unas redes más lógicas. Estamos muy acostumbrados al punto a punto, a la gente le cuesta mucho el transbordo, es normal, el transbordo penaliza en todos lados, a nadie le gusta transbordar. Es verdad que hay un sitio que tú dices, bueno, se lo voy a hacer transbordar al hombre 3 veces, 2 guaguas y luego al final lo voy a montar en un tren, a montarlo en el tren, pues probablemente no lo cojan en la vida, salvo que le cueste mucho aparcar. Entonces ya ahí es una discusión un poco más complicada, ¿no? Las pendientes del viario, casi ni se verán, supongo, bueno, pero en azul vemos son pendientes inferiores al 5%, la verdad es que es un sitio privilegiado en la isla, ¿no? Salvo el casco de la laguna, no conozco otro sitio tan plano como el sur de Tenerife. Lo están poniendo, vamos, perfecto para fomentar estos modos de transporte, ¿no? Los modos de transporte no motorizados, ¿no? Peatonales y aceras, hay tantos, fíjense, aceras, estoy hablando de aceras con más de 1,5 metros de anchura, pues básicamente todo. La verdad es que está bastante bien organizado en relación al resto. Y los peatonales lo ven en amarillo. Sí, se ve. Bueno, hay puntos singulares y hay cosas que mejorar. Sé que además Turismo de Tenerife pues, los tiene en cuenta y trabaja sobre ello, ¿no? Hasta una cosa que sí ocurre mucho es la ocupación del espacio, ¿no? La ocupación del espacio público, pues, vaya por los cocodrilos inflados y todo eso, ¿no? Y la gente demanda la bicicleta. Y la gente la usa pese a no tener infraestructura para la bicicleta. ¿Vale? La gente la usa. No es, estas fotografías no fueron buscadas a propósito ahí esperando muy rápido, no. La gente en general las usa bastante. Tras analizar en general, o sea, qué es lo que pasaba, era importante tener el número de viajes, de dónde a dónde se mueve, o cuáles son las motivaciones de la gente, tanto de los turistas como de los residentes, planteamos una serie de propuestas para la zona sur, ¿no? Que son las que iban a conformar básicamente el plan de movilidad de esa zona. Entonces son propuestas enfocadas a atender a los colectivos, a los residentes y al turismo. Se planteó una reordenación del viario, con los siguientes objetivos. Por un lado, cualificar la trama y el espacio urbano. Es importante en un espacio turístico. Tenemos que tener una buena imagen
Las jardínerías en general están bastante bien. Bueno, mejor en un municipio que otro, no voy a decir en cuál, solo en ustedes. Pero, y mejorar el medio ambiente urbano, ruido. El ruido se valora muchísimo, muchísimo. Y las sociedades avanzadas más. Además se nota. De un país avanzado a un país menos avanzado, para mí la principal diferencia es el ruido. Mejorar el medio ambiente urbano, estimular los recorridos a pie y en bicicleta mediante espacios adecuados y seguros. Veríamos que los turistas lo que siguen es pasear. Demos espacios para pasear tranquilamente. No les molestemos. Oye, hay que hacer descargas de camiones, hay que hacer, por supuesto, de vehículos de alquiler, hay todo, pero todo eso se puede regular. Hay muchos hoteles que tienen los aparcamientos cerrados, o los tienen como almacén, o los tienen como no sé qué de lavandería, o los tienen como tal. Pero tampoco se les obliga más, tampoco se les puede obligar, tampoco es fácil. Pero bueno, todos esos vehículos de alquiler, si regulamos el aparcamiento en la calle, ellos harían negocio probablemente con su aparcamiento más económico para que los turistas lo pudieran dejar por la noche y no lo tendrían por qué cerrar. Muchos lo cierran porque dicen, bueno, ¿para qué? ¿Para tenerlo vacío? Pues lo cierro. Para eso no tengo ningún tipo de control, ¿no? Pero podemos, además, hay muchas, hoy en día, muchas iniciativas que van en ese sentido, ¿no? En aprovechar los aparcamientos vacíos, privados, para que cualquiera los pueda usar en esta aplicación. Está genial, ¿no? Los criterios de actuación que nos planteábamos, bueno, pues básicamente era alcanzar una red cómoda para los tráficos motorizados, intersecciones y accesos del vial inferior. Aquí. Decía, criterios de actuación. Tener una red cómoda, de tal manera que desde el viario exterior, cuando venimos de los recorridos desde fuera, nos sea relativamente cómodo entrar por lo menos hasta el viario urbano básico. Ahora veremos lo que es el viario urbano básico. El viario de distribución dentro de la zona. No fácil llegar hasta el último destino, pero sí hasta el viario urbano de distribución. Ahora lo vemos, lo explico mejor ahora. Eliminar los tráficos de paso. Eso era un problema gordo que veíamos aquí. Es decir, la gente por buscar el atajo, pues coge cualquier calle. Entonces, si cojo cualquier calle, me da igual. O sea, puedo coger pues, las propias vías que habíamos considerado como peatonales y que ya se habían urbanizado cuando hicimos el plan como peatonales. Entonces la gente dice, bueno, un atajo, no voy por arriba porque suele estar una gente, me meto por esta peatonal y sigo. No. La idea es eso, segregarlo absolutamente, o sea, poder impedirlo. ¿Cómo? Es fácil. Mediante cambios de sentido. Básicamente detectamos cuáles son los tráficos de paso, de dónde a dónde van, y bueno, ya sabemos que si los hacemos meter por ahí, que él vea que al final va a ser más lento, ¿no? Minimizar los recorridos vehiculares. Los recorridos vehiculares por donde queramos que va el vehículo. Directamente. Ordenar el estacionamiento de vehículos indiscriminados de larga duración y garantizando la demanda de residentes. Por la noche hay muchos menos problemas de aparcamiento, aunque los hay, que son donde los hay, ¿no? Pero bueno, eso es una garantía que tiene que dar y el ayuntamiento en general, al final los residentes son los que votan, no votan los turistas. Entonces, bueno, tampoco es cuestión de hacerle vídeo todo el día, ¿no? Constituir una red amplia, segura y atractiva de espacios peatonales y ciclistas y fomentar el uso del transporte público y básicamente la intermodalidad. El viaje es puerta a puerta. El viaje no es, o sea, todavía no lo hemos conseguido tampoco, o sea, el viaje es directamente independiente de los modos que tengan que utilizar, independiente de las paradas que tengan que utilizar, aunque tampoco pueden penalizarlo excesivamente, ¿no? Y por eso se propone el recorrido preferente para los vehículos. Bueno, pues rápido. ¿Cómo fue la ordenación, cómo se planteó la ordenación de toda la zona turística? Bueno, pues se diferenciaron las zonas, básicamente al final por los usos que tenían. Hay una zona de un casco tradicional, donde, bueno, que se permitirán los accesos básicamente al puerto de los cristianos y los aparcamientos subterráneos. Como se recupera el viario para otros usos, además del motorizado, especialmente el viario comercial. Eso es la zona de casco tradicional. Luego hay un área residencial, bueno, turística, más de tipo 1, una zona con poco viario. Fíjense que interiormente casi no tiene huequitos. Pues son grandes manzanas, residenciales y hoteleras con muy poco viario. Ahí se plantea un viario muy tranquilo, porque realmente solo de destino hasta el propio hotel, la propia residencia, no tiene otro sentido. Aquí no hay comercio, no hay nada. Y tampoco sirve de tráfico de paso. Fíjense que la mayoría son entradas y acaban en fondos de saco. No está mal, es un tipo casi
británico, ¿no? O un área residencial turística tipo 2, ya manzana, siguen siendo manzanas también, de tipo hotelero, de tipo comercial. Bueno, básicamente no, estas son de tipo residencial y hotelero, pero ya manzana más tradicional, un esquema urbanístico mucho más mediterráneo, ¿no? Mucho más cuadriculado. Bueno, se plantea directamente su ordenación como viario segregado generalmente, ¿no? Por último, hay un área residencial turística comercial, que es toda la zona costera, donde ya se mezcla mucho, no solo el hotelero, sino también el comercial y de paseos. Entonces aquí planteamos el pacificar toda esa zona y fomentar que la gente vaya caminando y además pues, pueda entrar en las tiendas. En cuanto al viario, mira, tendríamos la red exterior. La red exterior tiene que tener unas buenas prestaciones. La autopista, sí, obviamente que los coches vayan a 80, 90 o 100 km por hora. Perfecto. Pero claro, a su vez, cuando van entrando en el viario local, deben ir ya pacificándose. Hasta aquí, lo que hemos pintado aquí en color naranja, no sé qué color es ese. Bueno, que vayan con buenas prestaciones, es decir, buenas condiciones de velocidad y comodidad. A partir de aquí, surge una red que le llamamos viario urbano básico. Sigue siendo una red segregada, una red donde no hay donde no estamos hablando de tráfico, ni mucho menos a nivel, ni tráfico que vayan despacio, sino donde el coche generalmente tiene la ventaja, donde hay intersecciones semaforizadas, donde hay intersecciones reguladas por rotondas, etc. Por rotondas, bueno, por glorietas, etc. A partir de aquí, desciende otro nivel más, que vamos al viario local colector. Siguen siendo vías de ese tipo, pero ya mucho más tranquilas. Son viarios donde ya aparece, por ejemplo, el aparcamiento, donde hay aceras amplias, donde ahora cuando mezclemos con los viarios peatonales, los peatonales tendrán preferencia frente al vehículo cuando crucen sobre estas vías. Es decir, toda una serie de regulaciones, pero bueno, quería que fueran viendo un poco el esquema, ¿no? que planteaba. Viario local residencial, viario de coexistencia, básicamente son vías generalmente pavimentadas a nivel y con tráfico muy muy tranquilo, donde, ¿por qué no?, pues puedan incluso estar hasta unos niños jugando en la calle como antes ocurría. Ahora nadie deja a su hijo jugar en la calle. Es el acceso al último edificio. Perdón, bueno, y ya me lo salté, pero bueno. Ahí. Ahí. Perdón, que lo para atrás. Vale. Básicamente, el transporte público, bueno, pues se planteaba una red de transporte público en la línea o con las directrices que hablábamos antes, un poco más lógicas, básicamente dejándolo en los recorridos donde pueda tener unas buenas prestaciones, no lo metemos el día de hoy, no nos atrevimos, y directamente, pues bueno, utilizando la misma oferta que había en cuanto a oferta de guagua, estoy hablando sobre todo de kilómetros recorridos de guagua al día, utilizando la misma oferta, pero de otra forma. Generalmente siempre se aprovechan estas reordenaciones para intentar reducir un poco el número de kilómetros. Efectivamente, esa es la lógica, pero además reduzco kilómetros. Si reduzco kilómetros, reduzco coste. Básicamente así. Y a la vez con mis números mejoran. Al final, el sistema que planteaba Manuel antes, o sea, que hay hoy en día es un sistema perverso. O sea, pagar al operador por hacer kilómetros. Pero la culpa es nuestra, la culpa no es del operador. La culpa es generalmente, pues bueno, de la propia administración, que al final va y le dice al operador, de los propios ayuntamientos, no, que quiero que me llegue una guagua allí, porque además hay una señora que vive allí que todos los días necesita la guagua y no tiene coche. Y entonces la guagua va a buscar a la señora. Cuando nos es mucho más barato, por 0,8 euros el kilómetro, decirle al taxi, no, vaya un taxi que lo pago yo desde el ayuntamiento, recoja a la señora y lo trae. Es que me ahorro dinero. Los 4,6 euros kilómetro de la guagua menos 0,8, pues fíjense, 3,8 que me ahorro por kilómetro. Yo recuerdo hay líneas en Tenerife que se han puesto así desde el punto de vista político, y recuerdo estudiando toda la red, que eso que decía, bueno, es que además no solo lo llevo,
sino que además le doy dinero al hombre y me sigo ahorrando un montón de dinero. O sea, una cosa, la verdad, que por el sistema perverso. Porque hemos llegado a que el operador diga, bueno, mira, yo lo llevo donde tú quieras, yo lo llevo donde tú me digas, tú págame los kilómetros y se acabó. Nada más, ¿vale? Y ya está. ¿Qué pasa? Que tampoco entonces el operador está incentivado a llevar viajeros. Le da lo mismo tener la huevo hecho una cosa, que es verdad que ellos también tienen, no estoy exagerando, ellos cobran también porque llevan un análisis de todo eso, pero no están incentivados a llevar a viajeros. Los llevo o no, me van a pagar igual. Lo que yo ingrese, o sea, lo que me cuesta menos lo que ingrese, la diferencia me la da el cabildo, papá cabildo. Entonces, claro, eso no puede ser. En un sistema hoy en día que no podemos, porque al final lo pagamos todo, las cosas no son gratis, comentábamos antes, las cosas no son gratis, las cosas las pagamos entre todos. Bueno, al final a alguien que no use nunca la guagua le puede molestar, dice, ¿por qué tengo que estar pagando una guagua que no funcione? O sea, que no es eficiente. Pues no. En fin, el recorrido del transporte público, los recorridos peatonales también fuimos a ordenar una trama urbana, lo que decíamos antes, con los criterios de antes, de una trama urbana donde hay unos recorridos peatonales preferentes, son recorridos peatonales con más de 3 metros de anchura. La verdad es que la urbanización de la zona turística no lo permite, no es lo mismo, no es el Toscal, Santa Cruz, no se puede, es algo imposible. O sea, aquí la verdad que se podía hacer todo esto, y la verdad es que era un gustazo. También hay unos recorridos peatonales complementarios, que fíjense que lo que van haciendo es al final van dando sensación de red. Antes los recorridos peatonales preferentes son los que comunican las principales zonas de atracción de la zona turística con las principales zonas de generación, es decir, donde hay más densidad de residentes y turistas, que se puedan mover, o sea, le estamos haciendo fácil el que puedan ir de manera peatonal y ahora como verán también pues, en bicicleta, ¿no? Y los recorridos peatonales preferentes se trata de hacer la red absolutamente mallada, es decir, que no tenga problema, que no diga, no, que hay un pedazo que me da miedo por inseguridad, pues no. Lo mismo con los recorridos ciclables, fíjense que recorridos, una cantidad tremenda, pues esto cabe, esto se hizo el análisis, no es pintar la raya por encima de la calle, esto cabe, no importa, bueno, hay gente que ha estado analizándolo más, seguramente Carlos aquí ha estado analizando el asunto bastante más que nosotros, ¿no? Y es un sitio donde tendría una aceptación buenísima, seguro. Todos estos sistemas de alquiler, que hay sitios donde no han funcionado, básicamente, bueno, no han funcionado, eso es entre comillas, no han funcionado porque al final tiene un coste. O sea, llevar las bicicletas de un punto a otro, algo tiene un coste, ¿no? Pero si hay una empresa privada que además se mete en la gestión esta con su riesgo y aventura de poner un sistema de alquiler de bicicletas públicas, pues nada, aquí no conseguimos llevar a la pared. O sea, ni conseguimos el aparcamiento, ni conseguimos tener el tema de la bicicleta. Realmente no sé dónde fallamos ahí, ¿eh? No lo tengo claro, ¿no? Y no me atrevo tampoco a dar una teoría hoy en día, ¿no? Al final, fíjense, en itinerarios no motorizados, fíjense lo mallada que tenemos la red. Aquí, itinerarios no motorizados son recorridos peatonales preferentes, más de 3 metros de ancho, recorridos peatonales complementarios, más de 2 metros de ancho, con una red de carriles bici. Que prácticamente tenemos la ciudad turística completa. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la movilidad se puede hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues, ¿cómo se consigue el cambio en el diario? Aquí se planteaba porque turismo al final. Turismo de Tenerife invierte muchísimo dinero en la mejora, en la cualificación del espacio turístico. Invierte mucho dinero. Entonces, no se trataba de tener unas directrices, o sea, de que llegara allí el arquitecto o el ingeniero y dijera, bueno, pues estuve de viaje no sé dónde y me encantó el pavimento que vi en Portugal y yo lo pongo aquí, ¿no? Ellos querían tener unas directrices ordenadas. ¿Por qué una calle debe ordenarse con aparcamiento o por qué no? ¿Por qué una calle podría tener este sentido o no? ¿O qué características debe cumplir el tráfico en este? ¿Qué velocidad debe tener aquí? Todo el esquema de red, por eso se plantea el conjunto del espacio, ¿no? O sea, que sepamos qué intención debe tener cada calle y que el conductor, cuando entre en una calle, perciba, el objetivo de esto al final es que perciba cómo debe comportarse. Lo obliguemos a comportarse, porque yo pongo un cartel allí que ponga zona 30, la gente no hace ni caso, que ninguno hacemos ni caso, que ni la vemos. Entonces, sin embargo, si tú, cuando entras, esto es muy típico, bueno, esto nació en los años 60 ya, del siglo pasado, en Holanda, con el Warner, que Manuel conocerá bien, efectivamente, y al final se trata de ponerle también muchas veces impedimentos a los coches, ¿no? O sea, simplemente, bueno, dificultarlo un poco para que la velocidad te venga ya impuesta, ¿no?
si yo tengo efectivamente un zigzag o tengo un estrechamiento puntual porque veo dos árboles allí, ya me obligan a reducir la velocidad. O el aparcamiento lo tengo a un lado, pero luego lo cambio al otro. Son cuestiones simplemente muy sencillas de trabajar que van en esa línea, ¿no? Turismo de Tenerife ha estado trabajando en eso con los ayuntamientos, y hay muchas calles que ya se han mejorado, ¿no? Y básicamente se han calmado, llamamos calmado, derivado de la traducción inglesa, ¿no? Bueno, pues aquí ven diferentes ejemplos de calles que algunas se han hecho ya, está hecha. Bueno, no exactamente así porque luego requiere un proyecto y cuando entras más en detalle pues ves cosas diferentes, pero el espíritu del plan en eso, la verdad es que bueno, pues por lo menos se ha ido cumpliendo, ¿no? Tenemos Santo Domínguez, la calle Londres, está hecho, esta es la calle que va desde el Duque, precisamente, y más o menos, efectivamente, sí, hay un zigzag, pues ese tipo de cuestiones se han ido cumpliendo de una manera o de otra, pero el espíritu está ahí. De tal manera que toda actuación va enfocada al final a un mismo objetivo y dejamos de hacer actuaciones sueltas, donde nos gastamos un montón de dinero, y bueno, y también hay sitios, y no de repente pues llegamos a cosas de peatonalizarlo todo para que luego pasen 1000 vehículos a la hora. Entonces rompen el pavimento, cuesta un montón de dinero, bueno, pues no todo tiene por qué llevar adoquines, puede ser asfalto perfectamente. O sea, es cuestión de tener un poco más de planificación, ¿no? A la hora de invertir, ¿no? De invertir en el espacio público, ¿no? La Avenida de los Pueblos, o sea, pues el otro día, y es la única que quería entrar un poco, porque bueno, es un proyecto además que nos toca a nosotros y se acabó hace muy poquito, ¿no? Este es el planteamiento que se hacía desde un inicio. Fíjense que se planteaban 2 carriles por sentido, 2 carriles, porque no veíamos alternativa al vehículo aquí en los tráficos de paso. En algún sitio tiene que meter el coche existe, y el coche es muy útil, ¿no? El coche, hay viajes que no puedes sustituir sino en el coche, ¿no? En parte tampoco vas a cohibir o a coartar la propia decisión individual del coche, ¿no? Oiga, esto es inherente, ¿no? A una sociedad efectivamente como la nuestra, ¿no? También a los pueblos, fíjense bueno, pues diría aquí en medio del meollo de la eje, ¿no? O sea, el centro comercial Faña B, me parece que se llama este de aquí, no sé si se ve, con esta lista no se ve, bueno. Entre la bajada a Puerto Colón y la avenida Eugenio Domínguez y Ernesto Serti, que ya están peatonalizados, quedaba este pedazo. Entonces, teniendo dos calles peatonales o más peatonales, diría 2 calles de coexistencia, la avenida Eugenio Domínguez y Ernesto Serti, nos quedaba, claro, de repente, cómo unirla con una vía que la necesitamos, porque esta vía, fíjense que no tiene alternativa por encima. O sea, no tiene una alternativa por debajo de la autopista que pueda servir del tráfico de paso que viene desde el Magma y continuar hacia allá. No la tiene. Todavía no. Parece que hay un huequito ahí que si no lo ocupan, donde están los coches, ahí debajo de la autopista podría usarse, ¿no? Y se planteó en su momento. Pero ahora mismo no. Entonces tuvimos que hacer una actuación que respetara ambas cosas. Oiga, que sea a continuación del eje peatonal de Eugenio Domínguez con Ernesto Serti y a la vez pudiera servir para los tráficos de paso, ¿no? Esta es la ordenación que había desde el plan de movilidad. Fíjense que la única actuación en infraestructura que se planteó desde el plan de movilidad era la vía esta que ven en verde por debajo de la autopista, que no existe. Todas las demás son calles que existen, ¿no? Y no sé si se hará algún día, pero bueno, creo que el resultado no ha quedado mal ahora que ha acabado la obra de la Avenida de los Pueblos. El planteamiento inicial que se hacía aquí, al final era de los 2 carriles que se planteaban por sentido, se quedó uno solo tras hacer los estudios de detalle. Vimos que en el sentido hacia la avenida Ernesto Serti, es decir, hacia Arona, podíamos reducir el tráfico a 1, porque no teníamos nunca más de 500 y pico vehículos, 400, no me acuerdo, 400 y pico, 500 vehículos. Estamos ahí en el límite, ¿vale?, para poderlo dejar en un carril, pero lo quisimos dejar. Bueno, pues venga, una apuesta más decidida y la verdad es que todo el mundo apoyó. La sección actual es esta de aquí, 2 carriles y un aparcamiento. La sección propuesta, fíjense que se amplía a costa de 2 carriles y se deja un solo carril en el sentido, le digo, hacia Arona y 2 carriles en el sentido, bueno, pues hacia el oeste, ¿no? Y dejamos una sección que fuera, aquí está, perdón, sí, no lo veremos bien. Esta sección es la que ven marcada aquí en la línea roja y dejamos, a su vez, una sección que fuera muy flexible. Esta es la sección propuesta y fíjense que en verde, aquí ven las líneas que se respetan, de tal manera que en un futuro, si se ejecuta una vía por arriba, cupiera esta sección. Un aparcamiento y un carril, donde estaban
lo de antes, simplemente con una pequeña modificación de la mediana y el carril y el aparcamiento, pero nunca se tocarían las aceras de los lados. ¿Vale? Bueno, algunas imágenes simplemente para que las vean de cómo está al final. Ahora ya podríamos sacar fotos, ¿no? Porque está ya determinado, lo tenía aquí ya montado, básicamente. Entonces, hay unas aceras muchísimo más anchas de lo que habían antes y a la vez también intentamos mantener lo que son los carriles, ¿no? Había una, yo diría, una ordenación interesante en cuanto a las glorietas. Las glorietas se estudiaron de manera específica y no funcionan como glorietas como tal. Al final no se ha hecho exactamente así, salvo algún movimiento, ¿no? Que pueden entrar, son movimientos que pueden entrar directamente y no participan de la propia glorieta. Algo así como se ha hecho aquí en Guajara, que hay un carril también, que lo han hecho directo, que no participa en la glorieta justo cuando se conecta con Lorita Mayo, lo que es la avenida no, ¿cómo se llama? La vía de Ronda, ¿no? Pues ahí, bueno, ahí, no sé qué dice aquí ahora, que vuelve a saltar, y bueno, pero básicamente se acaba de... Aquí hubo una fiebre de glorietas, ¿no? Que aquí hubo un virus de glorietas. De glorietas, sí, pero ahora lo que buscábamos aquí fue unas glorietas que le llamamos optimizadas. Turbo rotonda, tiene que ver con eso. Algunas veces sí, también es verdad, va por esa línea, también le dicen turbo rotonda, ¿no? La palabra parece demasiado exagerada. Sí. Optimizada porque la glorieta, bueno, tiene preferencia el que va por dentro de la glorieta, pero aquí directamente, pues bueno, si hay un tráfico muy predominante, pues a lo mejor no participa en la glorieta, es decir, entra en la glorieta y sale, pero no tiene ni que ceder el paso a nadie. Sin embargo, ¿quién cede el paso? El que va a hacer un giro, la glorieta, ¿no? Entonces, prioriza los tráficos de paso. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones, pero es ya para entrar en detalle. Tengo más cosas aquí y tal, pero yo querría dejarlo aquí y que comentáramos algo, ya sea bien respecto a cuestiones básicas de movilidad, sobre todo ustedes están haciendo un máster en planeamiento urbanístico planeamiento turístico y algunas cuestiones de estas tienen que tener, o por lo menos que les suene. El día que estén en algún puesto donde tengan responsabilidad, efectivamente, pues que vean simplemente es que tengan cuestiones, o sea, no solo los números de la gestión del negocio y demás, sino también los números que pueden haber detrás de la mejora y cualificación del espacio turístico, ¿no? Y cómo la movilidad, lo que decía Manuel antes, todos tenemos necesidad de movernos. Cómo la movilidad tiene influencia también incluso en esto, ¿no? En la cuestión de los turistas y su satisfacción. Gracias. Te tenía una pregunta, Fernando. Este trabajo, esto no, sí funciona. Este trabajo entiendo que lo encargó Turismo de Tenerife. Turismo de Tenerife, sí. En Cabina. Carlos lo tenés allí. ¿Hay una integración o coordinación de algún modo con los PMUs elaborados por los ayuntamientos? ¿Se hizo algún esfuerzo previo o posterior en ese sentido? Y si no, ¿hay algún nivel de colisión entre ambos documentos? Desgraciadamente ya son unos cuantos planes de movilidad que he desarrollado y pocos son los que se utilizan. Desgraciadamente lo tengo que decir aquí, pocos planes de movilidad al final realmente. Hay una corporación que asuma todo lo que significa, no todo es positivo, o sea, no todo es a corto plazo, diría yo, no los resultados se ven a corto plazo. Entonces, bueno, tiene su... Entonces, en Arona había un plan de movilidad que ni sabían que tenía. Se habían gastado 80.000 euros en hacer el plan de movilidad y no lo sabían. Se hizo, se utilizaron cosas del plan de movilidad, se utilizaron cosas del plan territorial y estaba ahí. Pero yo creo que el principal valedor es, precisamente, bueno, por lo menos el que lo encargó y lo pagó, pues, precisamente el Turismo de Tenerife. Y es quien más le ha insistido a ellos en que, oiga, tienen esta herramienta, vamos a utilizarla y demás. Sí son conscientes, no sé ahora, últimamente pues no tengo tanto... ADG me consta que es consciente de eso y quiere, no sé que quiere actualizarlo, ¿no? Y quiere ponerse con ello. Supongo que, bueno, también tienen otras cuestiones. Yo solo veo la movilidad y tendrán 1000 follones, ¿no? Aquí yo quería poner esto como ejemplo.
Antes hiciste una pregunta que la dejaste en el aire cuando hablabas de la posibilidad del desarrollo de un sistema de alquiler de bicicleta. ¿Por qué no termina de salir? No estoy preparado para hacer una teoría, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo muy claro de cómo el marco, o sea, cómo las leyes que intentan de algún modo ayudarnos a resolver la movilidad urbana y metropolitana, hechas a escala continental en la península, nos afectan a Canarias. Las leyes dicen que los ayuntamientos tienen que hacer una cosa que se llama PEMUS, Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Y si no, no pueden pedir dinero al IDAE, Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, para pedir subvenciones para, por ejemplo, poner carriles bici. En tiempos de crisis, subvenciones es el maná, es la necesidad de poder hacer cosas y que se vea que por lo menos estás haciendo algo. Y los ayuntamientos se lanzaron a hacer PEMUS. Y ahí los tienen, en una gaveta. Muchos de ellos no tenían ningún sentido ni siquiera hacerlo, porque la escala de Arona, estamos viendo, ustedes han visto un análisis en donde en ningún momento les ha supuesto un problema saber dónde estaba la frontera municipal de Arona y Adeje. ¿Lo han pensado en algún momento? Para ustedes eso es una unidad, tal y como lo ha presentado Fernando. Pero sin embargo, son los ayuntamientos los que tienen que resolver por su cuenta y a su escala este tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente en Canarias necesitamos dar una vuelta a esto. Necesitamos entender que hay que moverse a nivel comarca, en todos los sentidos. Y, por ejemplo, a la hora de crear un sistema de alquiler de bicicletas. Antes tú nos dijiste una cosa, si quieres empezamos con eso, ¿lo tenéis? Sí, Sí. bueno, que fue... No, un poco, dado que varios grupos aquí estamos trabajando en todo el tema de movilidad del Teide y efectivamente se cumple esa premisa que comentaba Fernando del desarrollo, o sea, que la planificación turística pues tiene como una de sus bases a la movilidad, ¿no? Y ahí hay un problema de movilidad que hay que afrontar y que no es sencillo. Entonces, bueno, ver un poco por donde seguro que tienen ideas al respecto. Te refieres a un problema de carga, ¿no? De carga Sí, no, de aparcamiento, de tráfico, congestión, deterioro del paisaje. Vamos por ahí por la carretera y los coches mal aparcados y vamos a un parque nacional donde el espectáculo principal es viendo coches aparcados y... Si te parece, Fernando, que además de más técnico es más libre que yo, que decir lo que decía es muy lógico. No hay periodistas. No es eso. Yo vuelvo a lo del tabú, ¿no? O sea, yo desde el año 2007, cada vez que me preguntan, y yo digo lo siempre, digo, ¿qué nos costaría mantener la carretera insular abierta para que la gente que necesite atravesarla la atraviese sin ningún problema, pero que aquellas personas que quieran tener una experiencia turística, esa experiencia sea gestionada desde una perspectiva más sostenible? ¿Qué significa eso? Controlar la entrada y la salida del parque. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, algo que es, en fin, tecnológicamente muy disponible. Existe la posibilidad de que de manera automática, no sé si alguno de ustedes ha estado en la península, en los peajes se han dado cuenta que hay que pasar por un arco, ¿no? Todos normalmente pagan porque no viven allí, pero los que viven allí, muchos de ellos tienen una pegatina que pegan en el parabrisas y se llama arco magnético, detecta que has entrado y que has salido. Bueno, pues es sencillo, si tú entras y sales en un lapso de tiempo razonable, pues está claro que has usado una carretera insular y punto, no hay nada más que hablar, ¿no? Pero si lo que haces es quedarte allí y de hecho ir a determinados sitios, en fin, a hacer cosas, pues a lo mejor estás sobrecargando el parque, ¿no? Ahora que está nevadito el Teide y todo el mundo va a querer ir el lunes, el martes, porque el fin de semana va a estar cerrado. Entonces, claro, pues a lo mejor sí que tendrías que, en fin, pagar algo. No, eso es un tabú terrible, ¿no? Lo de pagar por servicio no merece la pena ni discutirlo. Si tú hoy vas en una guagua de pizza o en una guagua de una excursión, pues claro que paga. ¿Qué hay de nuevo en eso? No hay nada de nuevo, ¿no? Si quieres que alguien te haga una visita comentada, pues paga. Está claro, a menos que sea un familiar. No hay nada nuevo que comentar al respecto. Lo único nuevo sería buscar la manera en la que aquellas personas que no pretenden simplemente atravesar la carretera insular, sino tener una experiencia en el parque, pues promover que esa experiencia sea en un vehículo de transporte colectivo, sin llegar al límite de Timanfaya, donde te obligan a que sea así, pero si tú decides hacerla en un coche privado,
de algún modo asumes la externalidad de la carga que estás dando, ¿no? Que estás provocando, es decir, de algún modo contribuyes con dinero al mantenimiento de ese parque, de que tenga sitios donde puedas aparcar y en donde no deteriores el parque, ¿no? Bueno, pues esto es un tabú terrible. El Cabildo quiere cobrar por aparcar, ese es el titular y no hay nada más para hablar. Pero eso está relacionado con toda la política de transporte a nivel insular. O sea, si estamos hablando de que para llegar a Santa Cruz, o sea, que cualquier usuario puede llegar a cualquier zona en el resto del territorio y no empezamos por las barreras más elementales, o sea, cambiar las culturas o las formas de actuar de los consumidores o de los usuarios requiere ciertas pautas, ¿no? Entonces empezar a lo mejor por lo más difícil o por lo más emblemático, pues a lo mejor no es la adecuada. O sea, empiecen por obstaculizar los accesos y por cobrar en otros ámbitos y empezar a que las personas lo entiendan. Es que es difícil. Lo lógico sería, por ejemplo, Las Palmas que hicieron grandes aparcamientos disuasorios en el extremo de Alfredo Kraus, ¿no? Y en el extremo de las terrazas, ¿no? Y dijeron, vamos a montar unos shuttles, unas guaguas que van a llevar a la gente al centro. La gente se reía, nadie ocupaba eso. Cuando empezaron a montar hasta 5.500 plazas de aparcamiento regulado en el centro de la ciudad, es como si tú en Santa Cruz ahora yo te invito a comer en el Hórreo, por ejemplo. ¿Sabes dónde está? ¿Qué harías tú con tu coche? Buscar aparcamiento callejeando por el Toscal. Si te digo que el Toscal entero es hora verde, ¿tú qué harías? A lo mejor te plantearías usar el intercambiador de guaguas de Santa Cruz, ese edificio de 1.415 plazas que suele estar ocupado 400 nada más y que sale gratis si lo combinas con el transporte público. Es así. En Las Palmas tuvieron que hacerlo de esa manera. Si nosotros ahora en el Teide generamos un espacio de aparcamiento grande, no será utilizado, además de la bronca con el Parque Nacional, que ni te cuento, no será utilizado hasta que empezamos a restringir el uso, el acceso al parque. ¿Y cómo se restringe el acceso al parque? Le preguntas a la gente, ¿usted qué va a atravesar o va a quedarse? ¿Qué te va a decir la gente? Tienes que generar un sistema automático, de algún modo, en donde puedas regular el acceso. Entonces, eso está muy mal visto. Pues claro. Yo cuando suba con mi familia a un sábado, no voy a querer que me restrinjan, pues tengo que hacerlo. O sea, esto no es una cuestión de elección, es una cuestión de compromiso colectivo. Si queremos tener una experiencia turística sostenible, tenemos que gestionarla. Sí, entiendo que siempre también que el ciudadano al final vea que se revierte en el propio parque probablemente. Pero lo que pasa es que entramos con el tema de la administración, es lo mismo que pasaba mucho con el tema del aparcamiento. Siempre planteábamos cuestiones de que si se pagaba por aparcar, pudiera ser ese dinero revertido, como ocurre en otros países, y no estoy hablando de países de la Unión Europea, que el propio dinero que se saca de la gestión del aparcamiento va encaminado a políticas de transporte público. En España no, porque la cuenta es única, ¿no? O sea, el presupuesto entra uno solo. Pero bueno, pero puede haber ese compromiso. Puede ir al Parque Nacional. Pero puede ir ese compromiso, ¿no? Puede ir ese compromiso. Entonces, bueno, revertir directamente, que uno vea que lo que paga va en política directamente enfocada a mejorar aquello por lo cual le están grabando, bueno, pues yo creo que la gente en eso ya tiene hoy ya la conciencia de que puede ser así. Otra cosa que es verdad que somos aquí y somos contra, ¿no? Que pague el turista, pero no lo pague yo, que no el Teide mío, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso es cuestión también de que nos va a costar un poco más, ¿no? También es verdad que hay políticas que pueden ser diferenciadas, ¿no? En cualquier caso, lo políticamente correcto no es hacer eso. Lo que probablemente haremos es intentar generar excursiones de alto valor añadido y a precio muy bajo, que tengan una percepción individual del turista muy alta, del residente como turista muy alta, pues provocando un intercambio muy lejos del Portillo, provocando el intercambio allende los mares, en la Rotava, donde sea. Tendremos una ocupación bajísima y los pocos que lo cojan dirán, qué bien, qué chachica, pero es muy difícil que realmente tengamos el coraje para hacerlo de manera masiva, ¿no? Bueno, yo soy Marina, soy del Departamento de Economía y bueno, trabajo en temas de movilidad y demás y hemos colaborado con Manuel Ortega en varios proyectos y demás. En este momento estamos haciendo un proyecto de movilidad para los visitantes del Parque Nacional del Teide y yo estoy totalmente de acuerdo con las líneas que apuntas porque de hecho en el proyecto es ese uno de los escenarios que estamos barajando, pues porque la idea es que efectivamente el transporte público no puede llegar a cualquier sitio y eso lo sabemos,
pero tampoco podemos dejar que los coches lleguen a cualquier sitio, con lo cual la idea es que de algunos puntos obviamente que